están los argumentos. Digo, ¿qué quiere ver? Lo estadístico, ya tuvo una temporada de 4,000 yardas. Ah, no ha ganado un Super Bowl. Ah, bueno, yo no conozco un quarterback que solo gane un Super Bowl, ¿verdad? Todos han jugado han dependido de sus compañeros también. Entonces, hay varias cosas ahí que puede el estira y afloje, el empuje, el toma y daca entre la organización y él. Y otra pregunta, el tema de Cam. ¿Por qué Cam todavía no ha firmado con nadie? Bueno, porque tú has visto las lesiones de Cam Newton. Cam Newton el año pasado jugó 2 juegos, Carlos. Y tiene un problema en el pie que yo no sé si esté recuperado, aparte de la lesión, la cirugía en los hombros. Entonces, los coaches tienen esa duda. Y cuando le preguntaba a Anthony Lynn, el coach de los Chargers, ¿por qué le da el balón a Tyrod Taylor y no se lo da a Cam Newton? Lo que pasa es que Tyrod Taylor está sano y yo lo tuve en Buffalo. Cam Newton, yo no sé qué Cam Newton va a llegar a los Chargers. Ese es ¿cuánto me va a durar Cam Newton? Aparte tiene problemas de conmociones, o sea... Sí, claro, su estilo de juego también se presta para lesiones. Y todo esto obviamente no le favorece porque no hay jugadores en los training camps y los coaches no pueden evaluar jugadores y tampoco pueden invitar a un agente libre, free agent, a evaluarlo porque no hay práctica. Entonces, esto está jodido para los free agents como campeón. Por eso cuando hablan de Colin Kaepernick, yo me río. Por favor, ¿quién le va a dar una oportunidad a Colin Kaepernick? El dueño que le da una oportunidad, que lo firme ya, pues. ¿Por qué ninguno lo firma? Es que el que firma Kaepernick lo tiene que firmar ya y nada más es show. Kaepernick no juega de hace 3 años, Carlos. Juega 3 años. No, por supuesto. Y no, lo digo por la situación de Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo que estamos en Atlanta, previo al Super Bowl en Atlanta, que la NFL dijo, y hasta nos mandó un comunicado de prensa, que iban a organizar una práctica para Cam Newton. La cancelaron. Después el representante de Cam Newton hace una práctica de él. Fueron 6 scouts a verlo. De 32 equipos fueron 6 scouts. ¿Tú crees que había interés? No, claro que no. No, ahora, y también él la jugó mal. ¿Para qué está buscando más enredos? Bueno, y ve a un tipo en short lanzando un balón 40 yardas sin presión y sin línea ofensiva y sin... Ah, bueno, por favor, pongan a Fran Tarkenton, capaz que hace lo mismo, ¿verdad? O sea, te digo, no hay argumentos. Ahora mismo no hay argumentos y nadie da el paso para decir, ya yo tengo a Cam Newton firmado. Yo necesito quarterback. O tengo a Colin Kaepernick. Yo estoy seguro que los dos pudieran hacer mejor trabajo que quizás 20 de los quarterbacks suplentes que hay en la liga, pero hasta que no le damos un contrato, no tendremos nada, ¿verdad? Digo, yo pensaría que un jugador como Cam, si está bien, es un starting quarterback. Él no creo que vaya para la banca. El problema es ese. Digo, ¿de si cuál está bien, estamos hablando? Desde 2015, que fue MVP de la liga, no lo dudo. Pero el que jugó en 2019 2 partidos, que no podía ni siquiera apoyar el pie izquierdo para lanzar un balón, no. Y la referencia más reciente que tenemos en esa. ¡Hey, George! ¡Hey! Ya estoy ahí, ¿verdad? ¡Hey, coach! Sí. Clarito, te vemos. Ahí está con Terry Malone y con Jimmy Graham. Se fue la luz aquí, no había conexión pero bueno, ya estoy aquí. Una disculpa. Perfecto. Bienvenido. Lo importante Bienvenido. Bienvenido, coach. Raúl Méndez. Gracias, buenas tardes a todos. En el Fútbol League hemos estado conversando por teléfono, pero no tenía el gusto de conocerlo. Le agradecemos porque haya aceptado el darnos hoy esta clínica de Quality Control. Creo que es algo que, como hablaba con Ricardo, no hemos implementado ningún programa de nuestra liga lo ha implementado y por eso fue que pues, nos pareció tan interesante que usted diera hoy una clínica de este tema, ¿no? Gracias, Raúl. Bueno, pues primero, buenas tardes. Ahora sí, oficialmente, de nuevo una disculpa por los problemitas técnicos que tuve. Les soy honesto, es mi primera experiencia en una conferencia en Zoom, entonces, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, también... coach, un momentito, coach, para que sí. tenemos nuestra presentadora del programa de Kiwanis aquí, la señorita Ana Horna, para que haga la introducción de usted a esta clínica, coach. Claro, perfecto. Hola Jorge, bueno, bienvenido y bienvenidos a todos. Hoy tenemos al técnico Jorge Ibarra, técnico de Monterrey, New Orleans Saints y Minnesota Vikings. Vamos a estar hablando un poquito sobre el Game Quality Control. Y antes de entrar en materia, me gustaría dar una breve intro. Jorge tiene 24 años como coach, tiene 16 años como técnico de Monterrey en los Borregos,
Tiene 11 campeonatos nacionales, un offensive line, tight ends, and offensive quality control, running backs, un head coach, tienen un head coach en la Universidad de Regiomontana. Y bueno, coach, estamos bastante atentos a todo lo que nos tengas que estar comentando. Ya los demás chicos conocen la dinámica. Si tú te sientes bien, ellos van a estar haciéndote preguntas, ya sea en el transcurso o al final. Pero adelante, Jorge. Gracias, Ana. Bueno, sí me sentiría más en confianza si se atreven a interrumpirme. No tengo ningún problema con eso. Les soy bien honesto. Esto salió hace un par de días y no tengo una clínica como tal preparada, pero si algo me gusta es hablar de fútbol. Empezaremos por mi experiencia y por esta parte del quality control que hacíamos en TEC de Monterrey. Y después de eso, lo que quieran hablar de fútbol, yo encantado. Siempre creo que hablar con alguien que está involucrado, no importa qué nivel, algo aprendes. Yo creo que lo más importante es que no está todo inventado y siempre hay algo que aprender de alguien más. Esa es la manera en cómo yo pude hacer crecer mi carrera. Y con esto quiero empezar la plática. Yo inicié en el equipo de la preparatoria del TEC de Monterrey, en el equipo de high school, como coach invitado. Era más un hobby, iba básicamente 2 horas durante la tarde. No sabía nada, acababa de terminar de jugar, no sabía nada de cómo ser coach, ¿verdad? Al año de ser coach me di cuenta que tampoco sabía fútbol, que el haberlo jugado no necesariamente quería decir que sabía el juego y que entendía el juego como para enseñarlo. Me aboqué a aprender todo lo que podía. Muchas de las opciones fueron como clínicas de este tipo. En Estados Unidos hay la oportunidad de ir y asistir a clínicas que básicamente son conferencias en donde un coach da sus ponencias, ¿no? Y yo estaba ávido de aprender todo. Escuchaba a todo mundo y pues lo que me gustaba lo tomaba, sobre todo lo que entendía. Muchas cosas no las entendía, pero pues ahí se quedaban en un cajón, ¿no? Y eventualmente las iba entendiendo. Creo que en la medida en la que uno pueda ser apasionado, yo le llamo enfermo del fútbol, pues aprenderás, ¿no? Este deporte es tan complejo, pero a la vez tan noble que no es más que prueba y error. En la medida en la que tú te aboques a hacer tus propias investigaciones y a desarrollar tus conocimientos, pues irás aprendiendo, ¿no? De alguna manera, el fútbol sigue siendo muy sencillo, no es más que bloquear, correr y taclear. Y cómo lo hagas, pues ya depende de cada quien. Entonces, viene después de algunos años una invitación al equipo de la universidad, del mismo Tecnológico de Monterrey, en donde entro como asistente del coach de línea. Y pues en este querer seguir aprendiendo, empecé a tener acceso a más información y a más coaches de quien aprender, sobre todo en Estados Unidos. Y en uno de estos viajes a capacitarnos, nos damos cuenta que algo que hacían los equipos en la NFL era tener un coach de quality control. Uno para la ofensiva, uno para la defensiva y uno para los equipos especiales. Nosotros iniciábamos con un cambio en nuestro sistema ofensivo hacia un sistema de West Coast que creíamos que era lo que nos podía dar la ventaja en el país.
Y yo me enfoqué mucho en qué es lo que hacía este coach de control de calidad, le llamábamos nosotros. ¿Qué es un coach de quality control? Es un auditor interno, básicamente es lo que es. Basado en estadísticas de tu propio equipo. Yo era el auditor, yo estaba del lado de la ofensiva, que aparte era el coach de tight ends. Yo era el auditor interno de nuestra ofensiva basado en las estadísticas de nuestra ofensiva en cada juego. Entonces, era muy sencillo, simplemente, seguramente muchos de ustedes lo están haciendo. No había más que tomar las estadísticas en tiempo real de nuestra ofensiva, jugadas que se mandaban en down y distancia, pases completos, pases incompletos, quién fue el receptor, quién fue el corredor en una jugada por tierra, cuántas yardas, si hubo un castigo. Buscábamos que fuera lo más específico y obtener la mayor cantidad de datos posibles de una sola jugada. En ese entonces no había los sistemas modernos que hay ahorita. Digo modernos porque hacíamos esto hace 20 años, entonces ya hace mucho tiempo. No había los sistemas de video que hay ahorita. Ahorita pues hay sistemas muy sencillos y a la vez con mucha capacidad de arrojarte información si alimentas todas estas estadísticas. Yo lo hacía en una hoja de Excel y era muy sencillo. Analizaba o sacaba una estadística primero por juego de cada una de nuestras jugadas. Les voy a dar un ejemplo. Nuestra jugada por tierra que más utilizamos le llamamos 28 force. Entonces, pues yo sacaba la estadística de cuántas veces la mandamos, cuál fue el resultado, cuáles fueron las que más éxito nos dieron. Hacía un análisis por down y distancia, qué jugadas mandamos en primera y 10, qué jugadas en segunda y corto, segunda y largo, segunda y extra, el tercer down, si nos jugábamos un cuarto down, y así empecé a hacer cada vez más rica esta información. Obviamente íbamos haciendo también un acumulado de los juegos de la temporada. Y ¿cuál era el objetivo de esto? Facilitarle a el coach que mandaba las jugadas, en este caso era el head coach, el que supiera cuáles eran nuestras jugadas más exitosas basadas en un análisis estadístico. Obviamente, después era ir al video y poder analizar los casos, tanto los casos de éxito como los casos que considerábamos que no estaban funcionando, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues este pase, por ejemplo, nos gusta mucho en el papel y nos gusta mucho cómo se ve en la práctica, pero lo hemos mandado 5 veces en el juego y las 5 veces ha sido incompleto. A lo mejor era porque era un mal pase por parte del quarterback, porque la cobertura era la correcta, porque al receptor se le cayó de las manos, o porque simplemente no era un buen pase, ¿no? No estaba bien diseñado. Pero el análisis de estas estadísticas y luego llevarlas a examinarlas en el video, pues era la conjunción de todo este control de calidad. Yo hice esto por buscar una manera de volverme indispensable en el staff y por buscar una manera de crecer. Mi consejo para un coach que está iniciando es que esta es una buena manera de involucrarse en el staff y de aportar al staff, porque no necesitas saber tanto de fútbol. Con que sepas de números y con que sepas básicamente escribir y llevar una estadística y vaciarla, pues es más que suficiente, ¿no? Es un trabajo aburrido, es un trabajo tedioso. Básicamente yo tenía que hacerlo en las noches, como horas extras dentro del trabajo,
pero a final de cuentas, pues a mí me dio la oportunidad de aprender mucho, de entender nuestra ofensiva y de aportar de alguna manera al equipo cuando mis conocimientos en ese entonces no eran tantos y la parte técnica no era tan grande de mi parte, ¿no? Entonces, pues a grosso modo esto es lo que hacíamos en cuanto al control de calidad. Obviamente en la defensa, pues se hace al revés, ¿no? O sea, qué frentes utilizas, qué coberturas utilizas, cuándo mandas un blitz, contra qué formaciones ofensivas lo mandas, en qué down y distancia, si el blitz fue exitoso o no, si la cobertura fue exitosa o no, si mandas un run stunt, en qué situaciones. Es exactamente lo mismo para la defensa, simplemente visto desde el otro lado, ¿no? Pero, pues bueno, a grandes rasgos no es más que un análisis estadístico de tu propio equipo, precisamente para mejorar a la hora de mandar jugadas, ¿no? El que tengas una mayor oportunidad basado en lo que haces durante la semana de entrenamiento y lo que en realidad funciona el día del juego. Sistemas hay muchos, jugadas hay muchas, pero a final de cuentas, ¿cuál es la mejor jugada? Pues la que te da éxito. Y si no es el 28 force, por más que nos gustara, y es el 29 force, pues bueno, la estadística dice que deberíamos estar mandando 29 force en una situación específica, ¿no? O todo el juego. Así que, pues bueno, si alguien quiere empezar a preguntar o empezar a comentar algo, con mucho gusto. ¿Cómo haces tú para mandar durante un juego tu análisis o sea, te lo haces después del juego? El análisis es después del juego. Qué buena pregunta. Parte de mi decisión de involucrarme en esto es porque creo que tengo habilidad con los números, me gustan los números. Todo esto yo lo hacía a mano, lápiz y papel durante el juego. Con comunicación por el radio con el coach que estaba mandando las jugadas, o literal me paraba al lado de él y estaba anotando jugada por jugada, down y distancia, ganancias. A la hora que nuestra defensiva estaba dentro del campo, yo empezaba a hacer un análisis de lo que llevábamos hasta ese momento. Con el tiempo me facilitaron ponerme un par de asistentes que me ayudaban a empezar a procesar esta información. No había tiempo suficiente de vaciarla en una computadora que hubiera arrojado un resultado pues más rápido en teoría, pero bueno, nos acabamos haciendo tan eficientes que lo hacíamos a mano. Y, por ejemplo, en nuestra ofensiva, muchas veces para el tercer drive ya teníamos información real de ese juego. Obviamente, a la hora del medio tiempo, podíamos tener una radiografía mucho más específica de lo que había sucedido en la primera mitad. Y la primer junta de parte del staff ofensivo era: Ibarra, dinos cómo estamos. Sin importar el marcador. Podríamos estar ganando 25-0, pero era: Ibarra, dinos cómo estamos. ¿Qué se ha visto bien? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y por qué? Y la toma de decisiones en cuanto a qué juega a mandar no me correspondía a mí, pero yo era como la voz de su conciencia, le llamaba yo al play caller, ¿no? Gracias. Jorge, yo tengo una pregunta. ¿Qué Dime. tanto del tema estadístico y de las tendencias evalúa la conducta de un jugador en el campo? Y si eso también no solamente era parte del llamado de las jugadas, sino también de decidir quién era el jugador o quiénes eran los jugadores idóneos para mandar una jugada o para el desarrollo de una jugada, ya fuese en la segunda mitad del mismo partido o a lo largo de la temporada. Muy buena pregunta, Ricardo. Pregunta de coach.
como decimos en el fútbol, the eye on the sky don't lie. Entonces, así como analizas a cada jugador y lo evalúas al final del juego a través del video, esto también nos ayudó a ser más exigentes con nuestros jugadores en cuanto a la evaluación. Sí, efectivamente, nos resultaba favorable hacerlo durante un juego. Todos lo sabemos, el fútbol es un juego emocional. Y hay días en donde un jugador a lo mejor su cabeza no está completamente en el juego y por situaciones externas no está completamente concentrado, y hay días en que un jugador de segundo o tercer equipo llega con toda la concentración y con toda la motivación, y a veces llegamos a decir, ¿sabes qué? Este corredor de segundo equipo le hemos dado 5 veces la pelota y tiene un promedio de 7 yardas por acarreo, ¿no? Y el titular, pues no viene en un buen día y nos está dando 3 yardas por juego. Entonces, el coach de corredores tenía esta información y era, pues, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la rotación. Obviamente, fuera del juego, en la semana previa es mucho más fácil hacer este análisis en frío, pero sí también sucedía a la hora del juego de tomar decisiones de este tipo en cuanto a cambio de jugadores. Buenas tardes. Una pregunta. Con respecto a la toma de las estadísticas, ¿usted recomendaría que fuera más efectivo hacerla post partido o durante el partido? ¿De qué manera podría resultar más efectiva la toma de las estadísticas? Lo ideal es durante el juego. ¿Por qué? Porque te da esta posibilidad de la que hablaba hace un momento, de tener alguna información en tiempo real durante el juego que te ayude a una mejor toma de decisiones. A final de cuentas, pues todos estamos buscando ganar el juego en el momento, ¿no? Una vez que termina viendo el video, pues todos tenemos soluciones para lo que sucedió. Pero creo yo que el fútbol americano no es más que una toma de decisiones por parte del coach. En el papel y en el pizarrón previo al juego, todos ganamos el juego. ¿Quién gana el juego? El que tenga el plumón en la mano para dibujar la jugada, ¿no? Todas las jugadas son exitosas en un pizarrón. La ejecución el día del juego es lo importante. Y entre más información puedas tener, le facilitas a quien toma la decisión de mandar una jugada de tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces, sí, es algo complejo por cuestión de comunicación. Regularmente se requiere de más de un par de ojos, de por lo menos 2 personas, para poder tener toda la información que se necesita para llenar esta hoja. Con mucho gusto, no alcancé a encontrar todos mis apuntes, están guardados en algunas cajas, pero con mucho gusto, en cuanto los encuentre, les hago llegar esta hoja donde llevábamos nosotros las estadísticas. Seguramente tendré por ahí alguno de los reportes que yo presentaba ya después del juego, pero es muy sencillo. Down y distancia, en qué yarda estás en el campo, qué jugada se mandó, si es corrida, cuántas yardas hubo, sean positivas o negativas, si fue una jugada de pase, si es completo o incompleto, quién fue el receptor, cuántas fueron las yardas, si hubo un castigo, situación, aun y cuando la jugada sea inválida por un castigo, la estadística se marca. Porque puede ser una jugada de un acarreo de 80 yardas para anotación, pero hubo un holding y la anotación no vale, ¿no? Pero eso no quiere decir que la jugada no haya sido exitosa. Solo hay que corregir la parte del holding, pero la jugada estuvo bien ejecutada a final de cuentas. Ese tipo de detalles. Entonces, entre más información puedas recabar en tiempo real, será mejor.
pueden empezar de una manera sencilla, básicamente con down y distancia, en qué yarda están y qué se mandó. Y y cuántas yardas hubo de ganancia, ¿no? Y a medida que vayan teniendo la experiencia y la manera de hacer esto más fácil, no es más que una cuestión de práctica, pues podrás ir incrementando información y más columnas en la hoja donde se toma la estadística y acaba siendo prácticamente automático, ¿verdad? Pero de inicio sí, lo ideal es que sean 2 personas, una quien apunta y la otra quien ayuda a ver la información inicial, ¿no? Down y distancia, en qué yarda está, si quieres ir más allá de poner el lado del hash, no sé si ustedes utilizan el campo colegial o el campo profesional. Nosotros utilizamos el campo colegial. Entonces, ¿en qué lado está situado el balón? Sí hace una diferencia porque hay un lado ancho y un lado corto del campo. En el campo profesional es distinto, no hay tanta diferencia en cuanto al lado ancho y lado corto. Coach, ante Sí. todo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Tengo una pregunta con respecto a lo que es los cambios durante el juego. Muchas veces, usted antes dijo que ya para el tercer drive existía data para poder informar decisiones, pero muchas veces existen ajustes mid-game que pueden realmente cambiar todo lo que la data posiblemente te pudiese indicar. Claro. ¿Qué mecanismos existen entre los coaches en el sideline para informar las nuevas realidades del partido? Muchas veces hay retos de comunicación entre coaches. Si usted ve que ya la data no es representativa de lo que es la realidad del juego que está ahorita mismo, ¿cómo usted hace para comunicarlo entre los otros coaches? Híjole, la mejor pregunta. Creo que lo más complicado que hay para un staff es justo esto, la comunicación y cómo se transmite esta información. Les voy a dar la sugerencia en cómo lo hacíamos en el tecnológico. Yo creo que así funciona en muchos lados. A final de cuentas, es una estructura muy parecida a una empresa o a un negocio. Nuestra estructura era de alguna manera basada en un esquema militar, porque así es como nuestro head coach implementaba la disciplina. Entonces es bien sencillo, no es más que una línea de mando, y así es como debe de fluir la información. Estaba muy bien establecido el rol de cada uno de los coaches, no solo durante la semana con su posición, sino cada coach tenía asignado una actividad durante el juego. Y, por ejemplo, el coach de línea estaba enfocado en ver el frente defensivo, el frente que solo implicaba la línea defensiva y los linebackers. El coach de línea ofensiva tenía un asistente que le ayudaba con estos frentes, pero él se desentendía de la cobertura. Y el coach de receptores estaba abocado durante el juego a ver la cobertura. Yo que me ocupaba del quality control, yo recababa toda esta información y bien sencillo. Las estadísticas, el dato duro, por así decirlo, yo lo decía. Y lo que yo decía, eso era. Si el coach de receptores me decía, no, es que no se le cayó de las manos o la cobertura no era lo que tú me estás diciendo, no era así. Obviamente, pues me estoy jugando mi trabajo, ¿no? Pero yo tenía que tener la seguridad y la certeza de lo que yo le decía al play caller era lo que se iba a tomar en cuenta en ese momento, ¿no?
Entonces, la información fluía de mí como coach de control de calidad hacia el play caller, que escuchaban el resto del staff ofensivo, y el coach de línea estaba encargado del juego terrestre y el coach de receptores estaba encargado del juego aéreo. Entonces, basado en los datos que yo le daba al play caller, o el coordinador ofensivo, él consultaba estos datos en cuanto a la corrida con el coach de línea, en cuanto al juego aéreo con el coach de receptores, y ahí ya no me involucraba yo en la toma de decisiones. Yo podía sugerir, por ejemplo, un pase en específico que durante la semana se había visto muy bien, pues yo era quien tenía la estadística de si ya lo habíamos mandado o no, o de si se había mandado, qué había pasado con ese pase. Entonces yo sí podía sugerir, coach, esto no lo hemos mandado, esto lo mandó y se vio bien, pero no sé, hubo un castigo, entonces sabe que el pase se vio bien o la corrida se vio bien, vuélvalo a mandar. Pero yo sugería, la decisión siempre era de él lo consultaba con el coach de línea para la corrida, con el coach de receptores para el juego aéreo, pero la decisión siempre era de él, del play caller o del coordinador ofensivo. Él hacía sus apuntes basado en lo que yo le decía, basado en lo que le decía tanto el coach de receptores como el coach de línea, y nos moríamos con lo que mandara el play caller. Esa era la dinámica, y teníamos bien entendido cuál era la responsabilidad de cada quien, y no te voy a decir que siempre era perfecto y que no había diferencias, pero en cuanto empezaba a haber una discusión que se empezaba a tornar problemática, inmediatamente era, hey, te estás metiendo en el área que no te toca. Y sobre todo durante el juego. Durante la semana, pues, ustedes saben, te puedes aventar discusiones de horas, ¿verdad? Pero es en frío y no está el juego en la línea. Durante el juego, sí, cada quien hablaba lo que tenía que hablar y nada más. Obviamente, yo podía tener comunicación aparte con el coach de línea o con el coach de receptores. Yo hacía mi sugerencia con él directamente o intercambiábamos opiniones, pero la información fluía así, de mí hacia el play caller y del play caller consultando con sus dos asesores, ¿no? Coach, una pregunta rápida. ¿Esa dinámica de comunicación fue definida por el coordinador ofensivo o fluyó así como que orgánicamente o la puso el head coach? ¿Eso cómo funcionó? Sí, la acaba definiendo el coordinador. Cada coordinador es distinto. Por ejemplo, yo cuando he tenido oportunidad de mandar una ofensiva, de ser coordinador ofensivo, yo batallo mucho con tener un radio, con tener un teléfono y tener gente hablándome en el oído. Prefiero no tenerlo o me lo quito y prefiero tener a alguien en la banca que yo les diga, necesito que tú veas esto y necesito que tú veas esto. Y simplemente me acerco y es, primero dime lo que necesito, lo que te pedí que vieras, y luego me das la sugerencia que me quieras dar, ¿no? O, a final de cuentas, el que se está jugando el trabajo es el coordinador, el que manda la jugada. Y pues eso era, ¿no? Pero sí, la dinámica de comunicación y cómo fluye la comunicación, creo que lo más adecuado es que la establezca el coordinador, de acuerdo, pues ahora sí que a su gusto y a su manera de sentirse lo más cómodo posible durante el juego. Una preguntita bien rápida, coach. Muy buenas tardes, Guillermo Martínez le habla. Muchas gracias. Buenas tardes, Guillermo. Aunando a las preguntas de Raúl y de Roberto, porque en una situación ideal, yo considero que de repente el quality control
tiene una mejor visión del cuadro, si está como si fuera un eye on the sky, pero al final, si eso lo tratamos de poner en práctica, uno necesita es alguien aquí mismo al lado. Así mismo como uno tiene un coach que le diga, coach, tercer down, coach, segundo down, nos falta tanto. ¿Usted se refiere a eso? ¿Qué usted preferiría? ¿Qué es lo más recomendable o qué es lo que más se usa? Que si el coordinador ofensivo esté arriba con su quality control o el quality control abajo. Eso a gusto de cada coach. Creo que lo ideal es que el coordinador, o más bien el play caller, esté arriba. Es donde se ve mejor el juego, a final de cuentas, ¿no? Y estás alejado de la emoción. Y es donde puedes tener una mente más clara. Sí, lo ideal es que el quality control esté en el oído del play caller, ya sea parado junto a él o comunicándose vía radio. Una vez que empezamos a dominar este intercambio de información y mi trabajo como coach de control de calidad, por ejemplo, nos comunicábamos por radio al inicio del juego y yo estaba en el palco. El play caller era el head coach, entonces él no podía estar en el palco, él estaba abajo. Pues yo estaba arriba en el palco y la primera mitad yo llevaba la estadística desde arriba y me bajaba para el medio tiempo. Regularmente me quedaba la segunda mitad ahí. Y una vez que yo empecé a tener ya más dominio del llevar la información, yo, por ejemplo, llegó un punto en que yo era el único que podía hablar entre jugada y jugada. En cuanto nuestro jugador hacía down y en lo que se acomodaba la pelota y acomodaban las cadenas, yo era el único que hablaba por el radio y efectivamente, como lo acabas de decir, yo le decía al coach, segunda y 10, estamos en la yarda 35. Y entonces él se podía abocar a ver el plan de juego en lugar de estar pensando en qué down y distancia tengo o en qué yarda estoy. Nada más le daba esa información rápido, ¿verdad? Y ya él tomaba una decisión. Entonces sí, como les dije, pues lo ideal es que el coach de calidad esté en el oído del play caller durante el juego. Muchas gracias. Jorge. Dime, Ricardo. Tú has estado con equipos en la NFL viendo este tema. Estuviste en college viendo este tema. Y estuviste en México viendo este tema. Háblanos de qué diferencias tú notaste entre los 3 niveles de fútbol americano en la aplicación del quality control, por favor. Bueno, nosotros en México tuvimos la fortuna en el Monterrey de tener acceso a mucha información y a muchos staffs de entrenadores que nos abrieron las puertas. No sé cómo lo hagan ahora. Lo que sí te puedo decir es que creo que llegamos a un punto en el Tecnológico de Monterrey a estar al nivel de los programas top de colegial, que un programa top de colegial trabaja y funciona básicamente igual que un equipo de NFL. La diferencia está en la calidad de los atletas, porque no tienen los atletas que ya son profesionales, ¿no? Pero un equipo como la Universidad de Michigan, como la Universidad de Alabama, como Florida, se conducen exactamente igual y trabajan exactamente igual que un equipo de NFL. Entonces, te puedo decir que sí, estábamos muy cercanos a cómo funciona un equipo de NFL, a cómo funciona un equipo top de colegial,
muchas de las veces en las visitas que hacíamos, se sorprendían de lo que hacíamos, del nivel de detalle al que nos abocábamos. Pues como les digo, yo tenía que hacer 2 funciones, lo cual era complicado. Un equipo de colegial, un equipo de FL, pues tiene un coach en específico abocado al control de calidad, ¿no? Regularmente esta función se lo dan a un coach que está empezando para que no tenga que involucrarse tanto en la enseñanza hacia los jugadores, pero que pueda empezar a empaparse del sistema y de lo que hacen y que tengan información. A final de cuentas, el enseñar una jugada, pues te aprendes, tienes que correr 10 yardas recto y escuadra a la derecha, pero es una buena manera de empezar a empaparte del sistema del equipo, el coach de calidad. Contándoles un poquito de historia, como les dije, yo vi esto como la posibilidad de volverme indispensable en el staff, de aportar algo más. Y mi inspiración fue John Gruden. Así es como empezó John Gruden en los 49ers, como coach de control de calidad. Nadie hacía esto en la NFL. Y lo empezó a hacer John Gruden. Y yo digo, leí su biografía y ahí entendí esto. Y fue donde a mí se me prendió el foco de empezar a llevar control de calidad. Y me empecé a adentrar en esto, en nuestras visitas a Estados Unidos y a los staffs en las universidades y en la NFL. Y empecé a aprender más. El siguiente paso es no solo el scout propio, sino empecé a ser scout del equipo rival. Entonces, por ejemplo, nosotros jugábamos los viernes y yo el sábado que teníamos junta con el staff, tenía que presentar ya todo el análisis estadístico, ahora sí, de todo el juego, y tenía que presentar un avance del scout del equipo contrario. A final de cuentas, la mejor manera de aprender ofensiva es estudiando una defensa y al revés, ¿no? Entonces, pues yo ya podía presentar una radiografía general de contra qué defensa íbamos y podía hacer sugerencias basado en las estadísticas acumuladas de qué es lo que nos podía funcionar. Todo esto lo hacía a mano hace 20 años, pero pues ahorita hay sistemas de video y de dibujo en las computadoras que hacen esto mucho más sencillo, ¿no? Así que, pues, para los coaches jóvenes creo que es una muy buena manera de empezar a aprender sin sentir la responsabilidad de que no estoy enseñando bien, ¿no? Que es el problema a veces, o la inseguridad de un coach que está empezando de que, híjole, pues no sé cómo enseñar, o no tengo la práctica, o no tengo todo el conocimiento del sistema, y esto es una buena manera de empezar a ser coach. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Aunque no sea sobre el tema. Yo puedo hablar de fútbol todo el tiempo que quieran. Una pregunta. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Si usted tuviese que seleccionar o, digamos, escoger un software o una aplicación tomando en consideración las limitaciones presupuestarias que podemos tener nosotros, ¿no? Que se pueda adquirir en el mercado, que ayude, porque obviamente ahora mismo, como usted dice, hay toda esta tecnología que nos ayuda a procesar toda esta información, porque lo más complicado es recoger la información, ya después analizarse.
mecánicamente eso es lo más complicado y después la habilidad de cada uno de nosotros pues analizar esa información, ¿no? Con un software, una aplicación que nos ayude a recabar esa información lo más fácil posible. ¿Tiene algún conocimiento, alguna recomendación? Se me escapa el nombre. Con gusto les paso la información ahorita en un momento. Pero hay básicamente ya todos los softwares de video tienen la capacidad de administrar estadística. Algo que hacen aquí en México, yo no estoy involucrado en la liga mayor, que es la liga de las universidades, que es el nivel más alto aquí en México, que es donde hacíamos esto en el Tecnológico de Monterrey. Pero hasta donde sé ahorita hay un sistema de compartir el video en donde no es tan caro. Simplemente compras una concesión como liga y el costo por equipo acaba siendo muy barato, en donde se pueden compartir el video y en donde puedes alimentar estas estadísticas. Como bien lo dijiste, la parte compleja es el alimentar la estadística, ¿no? Eso, pues no hay otra forma más que tomar la estadística a mano en tiempo real. Creo que es lo mejor. Toma algo de práctica poder llevar la estadística en tiempo real, pero pues si no, lo puedes hacer viendo el video. Si tienen un buen sistema de video en donde vean toda la información en el video, pues lo puedes hacer en el video. Nosotros confiábamos mucho en poder hacerlo en tiempo real y así lo llevamos a cabo en el tecnológico. Pero creo que hay más de una oferta en el mercado. Seguramente, incluso buscando en las aplicaciones del teléfono, vas a poder encontrar alguna en donde puedas llevar esto más fácil. Y si no, si crees que es algo que económicamente te ocasiona un problema, una hoja de cálculo. Yo lo hacía en Excel y yo hacía mis dibujos en PowerPoint. Entonces, pues el dinero no va a ser una limitante, es lo que te puedo decir. Entiendo, gracias. Coach, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por su tiempo. Yo quería saber qué tipo de drills ustedes utilizaban en su esquema de práctica para tú cuando recababas los datos poder comunicarle al head coach o al play caller de una manera mucho más eficiente. Yo sé que en el juego todo pasa muy rápido, las decisiones tienen que ser en segundos. ¿Qué drills ustedes utilizaban dentro de su práctica, de su práctica de semana, para tú poder comunicarte con el play caller y decirle en una situación de juego, este es el dato que yo creo que debería ser necesario para tú poder tomar la decisión? Muy buena pregunta. Espero haberla entendido correctamente. Lo hacíamos exactamente como entrenas a los muchachos. Cuando iniciamos con esto, obviamente nos vimos en el problema de para hacerlo la primera vez, pues hacerlo en tiempo real iba a ser complejo y no nos podíamos arriesgar a que faltara información o que la información no fuera correcta. Entonces, durante la práctica, empezábamos a implementar situaciones de tiempo real, más bien de situaciones reales de juego. Por ejemplo, dividíamos nuestra práctica en los lunes vamos a ver primero y 10. Los martes vamos a ver segundo down, los miércoles tercer down, el jueves el red zone, y todos los días había al final del entrenamiento un periodo de juego o de práctica parecida al juego. Entrenábamos con cadenas
y lo hacíamos lo más similar a una situación de juego. Y en mi caso, durante la práctica, yo practicaba eso, practicar el empezar a llevar la estadística en tiempo real. Y practicábamos este flujo de comunicación, este análisis de la información durante la semana. Es exactamente igual que como practican los muchachos. Nosotros también practicábamos esto durante la semana para el día del juego poder hacerlo de la mejor manera. Eventualmente, pudimos dominarlo y ya no era tan necesario, pero nunca lo dejamos de hacer. Al menos una vez por semana teníamos este periodo de situación real de juego en donde incluso llevábamos los teléfonos al campo de entrenamiento y nos comunicábamos por teléfono. Teníamos la facilidad de tener una torre de filmación, un coach se subía a la torre de filmación y lo hacíamos lo más parecido a un juego posible. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cualquier Jorge, pregunta? Coach, Dime. No, adelante, coach. ¿Qué problemas te encuentras en un juego andando cuando tú estás tratando de comunicar? O sea, ¿cuáles son las limitantes de comunicación en una situación de presión de un juego? Entiéndase, tú tienes 2 quarters, estás analizando información, o 3 quarters, llega un momento donde tienes un 3º y 10 crítico, estás abajo por 4 puntos, ¿sabes dónde estás parado? Y has concluido, sí, ya te vi riéndote, has concluido un ya sé a pedacito dónde va la pregunta porque ya lo vivimos. Okay. Y has concluido Dime. un pedacito de información que sientes que tienes que hacerle llegar al play caller. Ajá. Y está todo el mundo hablando y sugiriendo y viendo, porque obviamente la presión se montó. ¿A qué, en tu experiencia, el play caller para quien trabajas, cuál fue su default? O sea, ¿qué hizo en ese momento? ¿Siguió el proceso que estaba? ¿Went with his gut? ¿Cómo fue la cosa? ¿Me explico? Esa es la parte más compleja. Volvemos a mi percepción de que el fútbol americano es un juego emocional. Correcto. Yo creo que no hay trabajo más complicado en el mundo que ser play caller de un equipo de fútbol americano. Tienes 30 segundos para tomar una decisión. Tienes como 90 segundos para analizar información, para tomar esta decisión cada 40 segundos. Basado en algo que pudiste practicar en frío. Entonces, esta parte, a la hora que el juego está en la línea, es la más compleja. Efectivamente, sucedía que cuando el juego estaba en la línea e íbamos perdiendo, todo el mundo empezaba a hablar y todo el mundo empezaba a opinar. Y volvíamos a este principio del que hablábamos hace rato, en donde hay una línea de mando, hay un flujo de información y nos tenemos que mantener en eso. Entonces, básicamente el play caller decía, cállense todos. Si quería era, Ibarra, habla. Y nada más yo hablaba. O a veces, cállense todos, Ibarra, tampoco hables. Y su trabajo era el que estaba en la línea. O sea, él, ya tengo suficiente información, voy a trabajar, voy a desquitar mi sueldo y voy a mandar lo que yo sienta que está funcionando, ¿no? Y sí, a veces no le importaba la información que yo le daba, a veces la tomaba muy en cuenta. Te puedo decir que ganamos y perdimos juegos por las dos situaciones. Ganamos juegos porque me escuchó, ganamos juegos porque no me escuchó,
Perdimos juegos porque me escuchó y perdimos juegos porque no me escuchó. Entonces, el trabajo de un play caller en el fútbol americano es el trabajo más complejo que puede haber, porque tienes que tomar una decisión y tienes que estar bien seguro de tu decisión y estar dispuesto a vivir o morir con esa decisión para la cual tienes 30 segundos. Gracias, coach. Porque yo te iba a hacer una pregunta que quise esperarme un rato también para hacértela, pero después de todo y después de escuchar los cuestionamientos acá de los compañeros y tus respuestas, ¿cuál es en sí el valor de esto? ¿Te da una ventaja competitiva sobre tus oponentes? Número uno. Y número dos, ¿qué pasa si no cuentas con esta herramienta? Muy bien. Definitivamente es una ventaja. Volvemos a lo que estaba hablando ahorita. A la hora del juego, el play caller es el CEO de una compañía de billones de dólares multinacional. ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo toma decisiones Bill Gates? Pues basado en información de gente que trabaja para reunirle esta información. La decisión la toma Bill Gates y le puede costar billones de dólares. Pero la parte de alguna manera sencilla es el recabar la información y darle la información lo más masticada posible. No sé si la expresión es correcta. Lo más analizada posible. Que básicamente le des una información en donde solo tiene dos opciones, ¿no? Tu mayor oportunidad de éxito, pues regular, entre una toma de decisiones, pues va a ser 50 y 50, ¿no? Es como echar una moneda al aire. Todos los equipos de NFL lo hacen. La mayoría de los programas de colegial en Estados Unidos lo hacen. No es nada complejo. Como les expliqué, pues empecé yo a hacerlo en mi tiempo extra con una hoja de Excel y con un PowerPoint. Me tomó mucho tiempo y muchas horas poder ya tener mi sistema, tanto que en algún momento tuvimos el dinero en el tecnológico, volviendo al tema del dinero, en donde pudimos comprar el mismo sistema de video que utilizaban en la NFL, el sistema XNOS. Un sistema que le costó al tecnológico $500,000. No sé quién puso el dinero porque sé que el programa no lo tenía. No exageres, fueron como $200,000, no exageres, ¿eh? Porque la factura tuve que verla. Pues hay 300 que alguien utilizó, es lo que te puedo decir. Y ya teníamos también implementado el sistema que yo hacía en Excel, que continuamos haciéndolo en Excel, porque en ese momento era lo más práctico. El XNOS nos hubiera resuelto esto mucho más rápido, pero pues yo ya me sentía cómodo haciéndolo a la antigüita y continuamos haciéndolo así. Entonces, creo que, volviendo a la pregunta original, ¿qué tan importante es tener esto? Pues para la toma de decisión del play caller, entre más información tenga y más digerida esté esta información para poder tomar decisiones, pues su decisión en teoría será más sencilla. ¿Qué tan importante es tener esto? Pues ahí mismo está la respuesta, ¿no? Creo que todos los equipos deberían de hacerlo en mayor o en menor proporción. No es muy difícil hacerlo. ¿Implica tiempo? Sí. ¿Implica ganas? Sí. ¿Implica un poquito de esfuerzo? Pues sí, pero todo esto es la razón por las que somos coaches. Fuera de Estados Unidos, nadie es coach por dinero. No estamos en esto por el dinero, estamos en esto por la pasión y por lo que nos gusta ser coaches. Entonces, si llevas esta pasión a
a este trabajo aburrido y tedioso, ¿te va a dar una ventaja sobre tu oponente si no lo hace? Claro que sí. Creo que eso nos dio una ventaja en su momento. Puedo decir que es parte de las razones del éxito que tuvimos en el programa tecnológico. Si otra ventaja, te va a obligar como play caller a reducir tu sistema. Todos creemos que hay una jugada mágica y entonces creo que es un error por parte de un coordinador empezar a llenarse de jugadas. Y llega un momento en el que tienes 70 opciones de corridas y 250 opciones de pases que no vas a utilizar en un juego. Tienes entre 60 y 70 jugadas ofensivas en un juego. Entonces, la repetición y la práctica hace la perfección. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a practicar 70 opciones de corridas en una práctica de 2 horas? Pues no te alcanza el tiempo. A lo mejor la repites una vez. Pues mejor reduces a 70 a 20 opciones y automáticamente vas a tener el triple de tiempo para repetir estas jugadas, ¿no? Si esto lo haces también con un análisis estadístico, pues digo, 2 más 2 es 4, ¿no? Coach, ¿cuántas veces, ahora que lo mencionaste, cuántas veces el análisis ha resultado en una condensación del playbook para simplemente enfocarte en lo que mejor te funciona? ¿Cuántas veces? Siempre. Sí, ¿cuántas veces te ha pasado esa situación? Los números no mienten, siempre. Siempre. Los números son fríos y los números no mienten. Entonces, les doy mi experiencia propia como play caller. A mí me gusta mucho más el juego aéreo que el juego terrestre. Pero pues bien sencillo, si no tienes un quarterback que pueda lanzar la pelota 40 yardas, no puedes tener pases de 40 yardas. No los puedes tener instalados. ¿Para qué los practicas? Si tu quarterback no va a completar el pase. Si no lo completa en la práctica, en el juego con la presión, menos. Entonces, yo aprendí esto de la peor manera porque pues eventualmente tuve que cambiar mi filosofía a, pues no podemos lanzar la pelota más que 15 yardas. Entonces, pues vamos a tener pases efectivos de 15 yardas y vamos a encontrar la manera de poder correr más la pelota, ¿no? Entonces, mi sugerencia es la práctica hacia el maestro y pues obviamente entre menos opciones de jugadas tengas, pues más tiempo tendrás para repetirlas y esto te dará la perfección que se traduce en una mejor ejecución el día del juego. Coach, una preguntita a su opinión muy personal. Y bueno, primero que todo, cada coach tiene su librito y yo considero que en la mayoría de las ocasiones no existe mal playbook, sino que lo aplican mal. Okay. En mi experiencia, cuando yo trato de elaborar un playbook, trato de que sea lo menos escauteable, porque yo soy fiel creyente del quality control. Okay. Yo trato de que mis plays se parezca el mismo play siempre y trato de tener muy pocos looks distintos con diferencias de goal lines y otras cuestiones muy situacionales. Sí. ¿Usted en su experiencia considera que eso es positivo o contraproducente? Ok. Te voy a dar 2 respuestas. En el tecnológico teníamos
muy buenos atletas, pero sobre todo teníamos mucho tiempo para trabajar con ellos y una convicción de trabajo muy grande. Entonces, la exigencia en cuanto al trabajo, del trabajo de nuestros atletas era muy alta. Llegó un momento en el proceso de este aprendizaje en que nosotros teníamos instalado ofensivamente un sistema de NFL. En la foto de la publicidad de la plática que les estoy dando, salgo con una copia del plan de juego. Nosotros teníamos un plan de juego idéntico al de las Águilas de Filadelfia, por decirte, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a todo esto? Pues practicando. Empezamos con una 10ª parte de eso, ¿sí? Llegó un punto en el que teníamos 35 formaciones distintas y 25 paquetes de personal distinto. Eso nos funcionó muy bien el tecnológico porque teníamos el tiempo para hacerlo y para que los jugadores lo aprendieran, ¿sí? Creo que el error más grande de un coordinador ofensivo es aferrarse a lo que él quiere hacer. Un coordinador ofensivo es un administrador del talento que tienen en el equipo y del talento que tiene en el campo. Entonces, creo que la inteligencia de un coordinador ofensivo, defensivo, obviamente al mismo tiempo, está en adecuar su conocimiento al talento que tiene y a la capacidad de aprendizaje que tienen sus jugadores. ¿Sí? Está muy bien tener una sola formación y de ahí hacer todo. Y también está muy bien tener 25 formaciones y hacer la misma jugada con 25 formaciones. O sea, te la estoy poniendo al revés. Si me dices que tienes una formación y de ahí haces 40 jugadas, yo te puedo decir que tengo 40 formaciones y de ahí corro la misma jugada. ¿Cuál es más compleja que la otra? ¿Cuál es más escauteable que la otra? Tu ofensiva es tan escauteable como las ganas que tenga el coordinador defensivo de enfrente de ganarte. No sé si me estoy explicando. Sí, fuerte y o sea, claro, fuerte y claro. No hay una ofensiva que sea imbatible, como no hay una defensa perfecta y no hay una defensa que, o sea, pues así como tú quieres ganar, pues el coach de enfrente también quiere. O sea, todo está en cómo utilizas tú tus piezas, en el nivel de aprendizaje de tus jugadores, en la habilidad de tus jugadores. Volvemos al tema de, pues si no tengo un quarterback que pueda lanzar 40 yardas, ¿por qué sigo practicando pases de 40 yardas? Mejor déjame encontrar qué es lo que puede hacer bien este quarterback y vamos a jugar con sus fortalezas. Si tenemos 3 corredores muy buenos, ¿por qué quiero lanzar la pelota? Pues encuentra la manera de correr el balón o de poner la pelota en las manos del jugador que tiene más habilidad. Entonces, pues yo creo que todos los sistemas son buenos. Como empecé en la charla, en el pizarrón, todas las jugadas son de anotación. Si el fútbol es tan sencillo y tan complejo que todas las jugadas pueden ser anotación, absolutamente todas. No me importa cuál dibujes, si los 11 ejecutan a la perfección, va a ser anotación de 99 yardas. Pero es tan complejo que es bien difícil que los 11 ejecuten a la perfección en la misma jugada. Eso es lo interesante del fútbol, ¿no?
Gracias. ¿Alguien más? ¿De otro tema? ¿De Cam Newton que estaban hablando al principio? Coach, yo tengo una pregunta también. Sí. En todo esto que hemos hablado del quality control, yo comparto bastante de tu filosofía, sobre todo me gusta esa idea también yo le llamo conceptos. Todo concepto. Tengo 10 formaciones que corro los mismos conceptos. Curve flat, ¿Sí? plot, all birds, lo que sea. Pero algo que a mí bueno, en Panamá me ha servido bastante, porque en Panamá, como tú mismo lo acabas de decir, aquí el tema de ser coach no es por dinero, sino es por amor. Entonces pasa mucho de que estás en México también. Estás en un equipo de flag o de contact o lo que sea, o mixto, y resulta que tus compañeros son coaches en otros equipos. Claro. Son jugadores y son coaches. Entonces cuando te he dicho que el huddle, entonces yo te quería que nos hablaras un poquito del no huddle, que es lo que a mí me ha servido, porque al momento de tomar decisiones, como tú lo acabas de decir, en el huddle, cuando todos quieren hablar, es lo más tóxico del mundo porque se va el tiempo y no hay un frente unido, como digo yo, una unificación de criterio o estrategia. Entonces quería que nos hablaras un poquito del no huddle, si lo implementas, si te gusta, no te gusta. Bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que comentabas en la segunda parte. Si me dices que quieres una ofensiva de no huddle, porque tu huddle es un desorden y todos hablan. O todos son coaches, o todos quieren opinar. Bueno, pues ese es un reflejo del coordinador ofensivo. Y volvemos al punto de la línea de mando y del flujo de la información. Todos tienen un rol dentro del campo, así como los coaches tienen un rol fuera del campo. Y el día 1 de tu práctica, el coordinador ofensivo debe de establecer ese orden y esa disciplina para todos dentro del hall. Para mí es muy sencillo. El quarterback es el capitán dentro del campo y es el único que puede hablar. Punto. Así. O sea, no es negociable. Nadie habla dentro del campo más que el quarterback y el quarterback solo habla con el play caller. Les guste o no les guste. Eso no es negociable. Y eso te va a ayudar mucho en el orden de la información. Ahora, en cuanto a la estrategia de utilizar un no-huddle offense, pues tiene las ventajas en cuanto a que obligas a la defensa a mantenerse con el mismo personal, los complicas a la hora de sustituciones. Si tú tienes tus sustituciones bien entrenadas y haces los cambios de personal rápido, obviamente los puedes tomar en desventaja, pero pues es un arma de dos filos, ¿no? O sea, si tanto tomas cansada tu defensa como pudieras cansar a tu misma ofensiva y estar 3 jugadas y para afuera. Entonces, pues, ¿cuál fue la ventaja de tener un no-huddle si la que se está cansando es tu línea ofensiva, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, en lo personal, no me encanta el no-huddle offense. En lo personal, no digo que no sea buena. En el colegial en Estados Unidos, ahorita está muy de moda up-tempo offense, en donde básicamente todos están alineados y mandan desde afuera y sacan estos cartelones y a final de cuentas acaba siendo flujo de información. ¿Qué es lo más importante para tanto ofensiva como defensivamente, para un coordinador ofensivo? Número 1, que todos sepan qué jugada se mandó. Número 2, que todos sepan qué tienen que hacer en cada jugada. Y número 3, que le ejecuten
lo mejor posible. No estoy diciendo que perfecto. Que lo ejecuten lo mejor posible, y esto es dando su mejor esfuerzo. Muchos de los errores o de las razones por las que una jugada no funciona de cualquier lado de la pelota es porque o el jugador no sabía la jugada o el jugador no sabía qué hacer. La parte del esfuerzo es la evaluable. Pero los primeros 2 puntos en donde el jugador no sabía la jugada o en donde el jugador no sabía qué hacer, es responsabilidad del coordinador ofensivo y en consecuencia de los coaches. El trabajo del coordinador ofensivo y de los coaches es asegurarse que sus jugadores sepan la jugada y sepan qué hacer. El esfuerzo es la responsabilidad del jugador. Entonces, si te gusta el no-huddle offense, creo que es complejo por la parte de la comunicación. Obviamente, la parte del acondicionamiento físico es distinto porque la recuperación es más corta. Pero si lo logras implementar, pues seguramente tendrás éxito. Como cualquier otro sistema, creo que puede tener éxito con esos principios, ¿no? Coach. Sí. Una consulta. Usted estuvo conversando, bueno, de toda esta data que uno toma para ver las tendencias tanto ofensivas y defensivas del contrario como la de uno de su propio equipo. Sí. Es válido también estudiar las tendencias individuales de los jugadores, como hay muchos jugadores que a veces tienen como ciertas mañas en hacer cosas que a veces te adelantan y pueden ayudar a como a un jugador hasta esperando un linebacker, leyendo jugadores por tendencias físicas de cada jugador. Claro, digo, eso es un paso aún más adelante, eso es más complejo. A eso se reduce el trabajo en la NFL, a analizar jugador por jugador en cuanto a sus tendencias, en cuanto a cómo se para, en cuanto a cómo pone un pie. Eso es aún más complejo. No es más que análisis de información, volvemos a lo mismo. Pero tú solo puedes controlar lo que puedes controlar. Tú no puedes controlar cómo se va a alinear una defensa, pero sí puedes controlar cómo te alineas tú y cómo ejecutan tus jugadores. Puedes empezar por, si cada que va a hacer pase, tu tackle izquierdo está más parado que cuando es corrida, pues empieza por ahí, ¿no? Entonces, que eso acaba siendo información. Obviamente eso lo puedes analizar en el video. En cuanto más detalle tengas como entrenador para perfeccionar a tus jugadores, pues más éxito tendrás, ¿no? Volvemos a esto de no dar tips, le llamo yo, ¿no? A que todo se vea igual. Si el tackle izquierdo está alineado igual en corrida que en pase, pues va a ser complicado que el ala defensivo pueda saber si es corrida o es pase, ¿no? Pero ese es parte del trabajo como entrenador, de corregir estas cosas y de perfeccionar lo más posible lo que puedes controlar, que es tu propio equipo. Coach, entonces, ¿a usted le parece que si estamos moviendo las cadenas y estamos, como quien dice, ya en control del juego, pasar a up-tempo, usar tags y eso, como quien dice, ya para finalizar el juego? Pues si lo puedes hacer, claro. A final de cuentas, todo se reduce a cuánto tiempo tienes para practicar. Uh-huh. Entonces, y la repetición es lo que hace la perfección. No hay otra fórmula en el deporte más que la práctica y repetición. Si quieres tener 2 tipos de ofensiva, pues implica que le dediques la mitad del tiempo a uno y la mitad del tiempo a otro. Lo vemos en la NFL, que en los últimos 2 minutos se van a ofensiva, no huddle offense y cosas así.
pero pues ellos tienen todo el tiempo, ¿no? Si tienes el tiempo para hacerlo y lo puedes dominar, hazlo. Pero mantén en tu cabeza esto. El fútbol es un juego emocional y es un juego de presión. Presión emocional y presión en cuanto a la toma de decisiones. No hay un jugador que se quiere equivocar dentro del campo. Ninguno se quiere equivocar porque ninguno quiere perder. Si tú lo pones en una situación de presión en donde no va a poder con la situación, pues ¿para qué lo pones en esa situación de presión? Pues digo, la responsabilidad es tuya como coordinador. Si solo le dedicas 10 minutos de la práctica al no huddle offense, pues no esperes que ejecute al 100%. Si lo estás poniendo en una situación de presión y luego lo quieres hacer a la hora de ganar el juego, pues es más presión. O sea, si analizamos un video, seguramente encontrarás menos errores en el primer cuarto que en los últimos 2 minutos del juego cuando el juego está en la línea. ¿Por qué? Pues porque en el primer cuarto pues queda mucho juego y no pasa nada si te equivocas o hay tiempo para remediar ese error. Al final del juego, con el juego en la línea, pues es donde viene la presión. Entonces, tu trabajo como entrenador es preparar a los jugadores para esa situación de presión. Y no es más que, pues durante la práctica, ok, hoy vamos a ver, o puedes terminar todas las prácticas con un drill de 2 minutos. Todos los días terminamos con un drill de presión en donde es 3rd y 15, estamos en la yarda 25 y tienes que anotar para ganar. 3 oportunidades, a ver quién gana, la defensa o la ofensiva. Y ya, es una situación real de presión. Esa es la manera de preparar a tus muchachos, pues lo más cercano a una situación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy interesante, coach. Perdón, Raúl, le iba a preguntar al coach si después nos puede pasar su correo. Sí, claro que sí. Raúl lo tiene ya. ¿Algo pasó? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. coachibarra@gmail.com. Como quiera, Raúl tiene mis datos. Ahorita justo me acordé, el sistema de video que utilizan en México se llama Huddle. HUDDL, creo, algo así. Si lo buscan en las aplicaciones de los teléfonos, seguramente lo encontrarán. Hasta donde sé, es algo muy, muy accesible en cuanto al precio y muy amigable de usar. Tiene hasta la opción de ahí mismo hacer playbooks y dibujar y llevar la estadística. Entonces, es el que se utiliza en México, Huddle. HUDDL, creo. Coach, te había preguntado, disculpa que te interrumpa, que si casualmente sobre Huddle, que si era el videoanálisis software que más recomendabas. Pues sí, no soy un experto en usar el Huddle, pero lo que he visto es que es muy amigable. Entonces, pues sí, es el que utilizan aquí en México. Creo que hay concesiones y es accesible en cuanto al precio también. Te corta las jugadas, inclusive hasta las puedes compartir en comunidad y puedes rayar en la pantalla. Exacto. Sí, y bueno, ahora con estos jugadores millennials que tenemos, pues también puedes compartir con ellos la información y crearles cuentas a los jugadores y te facilita mucho el aprendizaje. A final de cuentas, el coach es un maestro y entre más información tenga tu jugador y más domine la información, más oportunidad tendrá
de ejecutar correctamente. Excelente, coach. Muchas gracias por la participación, por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Me gustaría darle la oportunidad a alguien más si quieren hacer una última pregunta, y si no, Raúl, para también escucharte unos minutos. Yo sí haría una última pregunta. Claro. Coach, a mí me gustaría saber, basado en estos análisis, después de que ya se elige el game plan, la estrategia con la que vas a salir a jugar, y el otro equipo se prepara tanto igual de bien que tú o mejor que tú, y está completamente preparado para lo que tú game planeaste. O sea, ¿qué tanto basado en el análisis in-game te ayuda esto a modificar tu game plan? Completamente. Pues esa es la idea de esto, precisamente. Como dije, los números son fríos y los números no mienten. Si el coordinador ofensivo no quiere hacer caso a que 28 force es mejor que 29 force, pues es decisión de él y será trabajo del head coach pedirle cuentas, ¿no? Pero pues justamente eso es lo interesante de esto, ¿no? Que un análisis estadístico te da una radiografía real, porque los números son fríos y los números no mienten. Si no les quieres hacer caso, pues es tu decisión. Si quieres irte con el estómago y te crees un artista del fútbol y quieres mandar por sentimiento, pues adelante. Y seguramente algunas veces tendrás éxito. Pero pues lo que yo he visto de equipos de NFL y de colegial en Estados Unidos es que basan muchas de sus decisiones en esta información estadística. Y ahí sí hay dinero de por medio. Entonces, pues nosotros a lo mejor no pasa nada, ¿no? Si pierdes un campeonato, pues no es más que un cierto ego, ¿no? No hay millones de dólares como en un Super Bowl de por medio. Pero pues sí, creo que la ventaja de estas herramientas estadísticas y de toda esta tecnología a la que tenemos acceso ahora, pues ¿por qué no la vas a usar? Si te va a facilitar la toma de decisiones, ¿por qué no lo utilizas? Claro. Pero pues es decisión de cada quien, a final de cuentas. No, como les dije, no siempre me hicieron caso. No siempre tuve la razón. Hay veces que cuando no me hicieron caso, tuvieron la razón. Y te puedo decir que cuando yo he tenido la oportunidad de ser play caller, no siempre le hago caso a lo que me están diciendo. O sea, pues todos tenemos ese sentimiento y ese God calling, como lo llamaste. ¿Por qué? Pues porque partimos de cómo fluye la comunicación. Si yo siento, es muy sencillo, o sea, me puedes decir que la estadística en el tiempo real me está diciendo esto, pero si le veo el fuego en los ojos a un corredor y sé que si se la doy va a anotar y va a ganar el juego con la jugada que mande, lo va a hacer. Entonces, pues esa es la otra parte interesante del fútbol, que no deja de ser emocional. Todo este análisis estadístico te ayuda para la toma de decisiones, pero no deja de ser un juego emocional, y esa es la razón por la que estamos aquí. Jorge, muchas gracias. Quisiera que nos dijeras un poquito, nos hablaras un poquito. Ricardo nos contó que tú habías también participado con los Saints de New Orleans y creo que con los Vikings en Minnesota. ¿Qué experiencia tuviste con estos equipos de la NFL? Bueno, mi mayor experiencia fue con el equipo de Nueva Orleans. A la fecha sigo teniendo relación con ellos. Si tienen la oportunidad de acercarse a algún equipo, si no es de NFL, de colegial, háganlo. La mayoría de los coaches
somos iguales, todos aprendimos de alguien. Es hasta muy chistoso que siendo el negocio que es en Estados Unidos, el dinero que se mueve tanto en colegial como en la NFL, incluso en high school en Estados Unidos, implica mucho dinero en Estados Unidos el fútbol americano en high school. Sigue sin haber una carrera de coach. La única manera de aprender fútbol americano es a través de alguien. Sigue siendo de boca en boca. Sigue siendo una comunidad de alguna manera cerrada. Y tienes que querer entrar al círculo y que alguien te deje entrar al círculo. Por eso estamos hablando de esto, porque no hay una universidad de coach de fútbol americano. Entonces, en esta búsqueda mía de aprender, pues tuve acceso a coaches y yo preguntaba todo. Y al que quisiera hablar conmigo, me sentaba a hablar con él. Fui muy afortunado de tener acceso a coaches que me abrieron las puertas. En este caso, mi relación llegó a través del staff de la Universidad de Michigan. Ahí conocí al coach Terry Malone, que él de ahí se fue al staff de los Saints. Él me abrió la puerta en los Saints en el 2006, cuando llegó Sean Payton. Y desde entonces sigo visitándolos cada año. La NFL tiene un programa para minorías y yo pude accesar este programa en donde puedes hacer un internship en un equipo de NFL durante la pretemporada. Y yo tuve la fortuna, después de insistir mucho, en que me aceptaran en este programa de internship con el equipo de los Saints. Estuve durante una pretemporada con ellos. Eres parte del staff, te asignan una tarea. En este caso yo trabajé con los tight ends. Y bueno, pues digo, ya más experiencia que aprender directamente durante un mes siendo parte del staff de un equipo de NFL, pues ¿qué más puedes pedir, no? Y no se trata de que sepas, digo, obviamente tienes que saber algo, pero todos los coaches, incluso Bill Belichick, todos pasaron por el mismo proceso por el que estamos pasando nosotros. Todos aprendieron de la misma manera. Todos le deben un favor a alguien que les abrió las puertas y que les dieron una oportunidad cuando no sabían nada. Entonces, no digo que todos tengan esta apertura, pero sí la hay. No es más que, pues, tocar puertas hasta que una se abra. Y lo que yo me di cuenta es que en lo que más se fijan es, número uno, en tu disciplina, en tu ética de trabajo. Obviamente el que seas leal y seas respetuoso, que vayas realmente a aprender. Esta foto que tengo ahí, pues creo que es una de las 3 fotos que tengo de todo un mes de trabajo con ellos. Y porque el coach, es el último día de pretemporada con el equipo de los Saints, y literal el coach Malone me dijo, vamos a tomarnos una foto. Y tengo 2 fotos más. No vas a eso, no vas a tomarte fotos, no vas a pedir autógrafos, no vas de turista. Y esas son las cosas en las que se fijan, en que si te abren la puerta, aproveches esta oportunidad de ir a aprender y de ser respetuoso, de no aprovecharte la oportunidad, de no abusar de la confianza. Hasta la fecha, como les dije, sigo visitándolos cada año. Desafortunadamente este año pues no habrá campos de entrenamiento, no habrá
No sabemos ni siquiera si va a haber temporada, pero pues bueno, esa es la manera de aprender. En lo personal, cuenten con mi apoyo en el momento que quieran. Como les dije, coachibarra@gmail.com, y si no, a través de Raúl, me pueden contactar. Puedo hablar lo que quieran, el tiempo que quieran del fútbol. Si quieren, les doy mi opinión sobre algo que están haciendo. Les puedo compartir información de lo que teníamos en el tecnológico. No soy celoso de lo que sé. Lo poco o mucho que sepa, si se los puedo compartir, con mucho gusto lo hago, porque alguien lo hizo conmigo en su momento. Entonces, esta es la manera de pagar lo que yo aprendí. Coach, hay una preguntita más y es sobre los tight ends. Me gustaría preguntar, ya que en Panamá se suele mandar a los jugadores más por fuera, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo puedes decir que podemos tener esa posición siendo un poquito más efectiva? Pues bueno, esta sí es mi opinión personal. Creo que la posición más difícil de encontrar es un tight end. Por algo, Rob Gronkowski regresa a jugar con Tom Brady en los Buccaneers. No hay más que un Rob Gronkowski. Se necesita un superatleta para jugar tight end, porque tiene que ser bueno en el juego terrestre y tiene que ser excepcional en el juego aéreo. Y es muy difícil de encontrar esta posición. Pero ustedes en Panamá están en la ventaja de que se juega mucho básquetbol. ¿Qué es lo que pueden hacer? Convenzan a los jugadores de básquetbol a jugar tight end, que eso es lo que hacía Tony González. Eso es lo que hacía Jimmy Graham, que me tocó la oportunidad de ser su coach en los Saints. Ellos jugaban básquetbol en la universidad. Wow. Es la posición ofensiva más difícil de parar, porque pues lo tiene que cubrir un linebacker en el juego terrestre y lo tiene que parar un back defensivo en el juego aéreo. Entonces siempre tendrá la ventaja o de habilidad o de tamaño un tight end, como sea que lo quieras utilizar, ¿no? Creo que es el arma más difícil de parar en una ofensiva. También es el jugador más difícil de encontrar. Tiene que ser muy inteligente, tiene que tener mucha habilidad. Básicamente tiene que ser tu mejor atleta. Si encuentras uno de esos, explótalo. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. No, gracias a ti por dedicarnos de tu tiempo. Y bueno, quiero que sepas que esta es la clínica número 12. Gracias a todos también por habernos estado escuchando. La verdad es que estamos tratando de, más o menos lo que tú dijiste al principio, pues compartir, nutrirnos, ya que no podemos estar practicando por ahora como nos gustaría en la cancha. Pero pues hay que aprender y para poder transmitirles todos estos conocimientos a los chicos más adelante. Muchas gracias. De nuevo, estoy a sus órdenes. En el momento que gusten, me pueden contactar. Jorge, en nombre de la Kiwani Football League, KFL, te agradecemos, de todos sus coaches, de sus patrocinadores, a Ricardo también por haberte contactado y darnos, pues, hacer este enlace contigo. Y pues quiero que sepas que nos tienes acá a la orden y pues esperamos cuando todo esto se normalice, que en algún momento puedas venir personalmente y nos dé una charla presencial y estés en uno de los juegos nuestros para que conozcas nuestra organización, conozcas la organización que tienen los equipos. Tenemos muy buenos programas, programas muy competitivos, que cada vez, pues, gracias a estas clínicas estamos tratando de ir mejorando, ¿no? Y estamos seguros que todos estos granitos de arena nos van sirviendo, sobre todo a nuestros coaches, que son muy dedicados, muy enfocados, amantes del fútbol, como tú dices, tienen que ser, uno, tienen que estar medio locos y dos, tienen que ser amantes del fútbol. Y creo que que las dos, pues las cumplen nuestros coaches aquí en Panamá. Son muy dedicados, son amantes al fútbol. Aparte, en la cancha son muy competitivos, fuera de la cancha son muy amigos
y es lo bonito, ¿no? Que es una comunidad que tenemos aquí en Panamá, aunque parezca grande, es muy pequeña y muy cerrada la del fútbol americano, como bien lo dijiste también durante tu charla. Ricardo nos ha apoyado mucho desde México, nos critica, crítica constructiva, nos empuja a crecer el programa, a crecerlo no tanto cuantitativamente, sino cualitativamente. Y bueno, la verdad es que hemos hecho nuestras incursiones en diferentes torneos y a Dios gracias hemos dejado el nombre de nuestra liga y de nuestro país muy en alto, tanto en Estados Unidos como en México como en Puerto Rico. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Jorge. Y estamos muy agradecidos pues que nos hayas dado de tu tiempo hoy domingo. Pues de nuevo gracias. Ha sido un honor y en verdad un muy buen domingo. Me encanta hablar de fútbol. De verdad sería un honor en algún momento poder verlos en Panamá. Cuenten conmigo, ya sea a distancia o en algún momento directo en Panamá. Me encantaría conocer la tierra de Ricardo García. Bueno, todavía se acuerdan de mí un poco por allá, George, pero muchas gracias, la verdad, por el tiempo que nos ha dado hoy. Y sí, definitivamente nos daría muchísimo gusto poder contar con tu presencia en Panamá y trabajar un poco más a profundidad. Yo creo que estos dos temas que has tratado hoy, uno, el tema de quality control, yo le he comentado esto en anterioridad a Raúl y a algunos otros coaches en Panamá. Creo que es un área de oportunidad de desarrollo claro. Habría que implementar tanto el recurso humano como el recurso técnico, pero no veo que eso sea una limitante, si bien no se cuenta todavía con la capacidad de adquirir lo que teníamos en el TEC, que era un Exos y la instalación de ese sistema, pero por una parte podemos empezar y yo creo que tú nos podrías ayudar muchísimo a definir cuáles son esas etapas que se puedan ir trabajando año con año para que todos nuestros equipos, todos nuestros coaches en Panamá, todos los jugadores puedan hacer de ese recurso estadístico que a mi juicio es muy valioso. Y el otro tema, el que muy atinadamente Ana tocaba al final de la conferencia, el tema del desarrollo de los jugadores para la posición de tight end. Yo sigo viendo que sí se tira mucho la pelota por fuera, pero no se capitaliza tanto por dentro y que no es fácil tampoco encontrar a un muchacho con las características que tú describías, pero bueno, gozamos en Panamá. Sin tú haber ido a Panamá, lo acabas de decir, tenemos el atleta, la condición atlética se tiene, jugadores con la estatura, la agilidad, la velocidad, porque practican otros deportes de manera simultánea al fútbol americano. Y eso no se encuentra en cualquier lado. Es más fácil enseñar a un jugador a jugar una posición que desarrollar a un jugador atléticamente. Entonces, ese recurso, esa ventaja ya la tenemos y aquí lo que buscaríamos era precisamente contigo poder implementarla. No cualquier día tenemos la fortuna de contactar a alguien que trabajó con un tight end que ha sido N veces Pro Bowl de la NFL, campeón de Super Bowl y uno de los jugadores mejor pagados en esa posición y que ha jugado con 2 quarterbacks futuros miembros del Salón de la Fama o 3, incluye a Russell Wilson, que son Aaron Rodgers y Drew Brees. Entonces yo creo que sí hay definitivamente mucho que vamos a querer sacar de tu cabeza de conocimiento para implementarlo en una posición que a mi juicio nos puede separar en competencias con Estados Unidos cada año que vayamos al International Bowl de lo que ellos presentan en el campo y nos puede dar una ventaja. Bueno, Ricardo, pues muy atinados tus comentarios como siempre. Ahorita escuchándote, me comprometo personalmente a ayudarles a llevar un panameño a ser tight end en la NFL. Vamos a ponerlo. Vamos a poner un sueño grande. Cartera abierta tienes. La cartera de Raúl Méndez es infinita. Así que no te preocupes por la cartera. Es como lo hicimos en el tecnológico. La manera en que nosotros nos despegamos de los demás equipos
fue poniendo una meta fuera de la liga. Y dijimos justo esto. Vamos a poner un jugador en la NFL. Y empezamos a entrenar a nuestros jugadores para que llegaran a la NFL. Eventualmente lo logramos, pero esto, aunque sabíamos que no todos iban a llegar, el entrenarlos a todos para esto y de esta manera hizo que nuestro equipo se separara. Entonces, yo sé que tienen el talento atlético. Vamos a desarrollarlo y vamos a llevar un panameño a ser tight end de la NFL. Quizá nada más pensando en el tipo de atletas que tienen, creo que por ahí puede ser una oportunidad. Y por otro lado, algo que no quiero que se me olvide ahorita me acordé, quiero darles un consejo de cómo implementar esto del control de calidad. Porque la otra limitante a veces es que contamos con un staff reducido. A veces somos hasta 3 coaches y tienes que coachar las 2 cosas, ofensiva, defensiva, equipos especiales, y no hay suficiente material humano. Bien sencillo. Todos los equipos, todas las ofensivas, tienen que tener 2 quarterbacks. No, o sea, esa es una posición que no es negociable. Tienes que tener un backup de quarterback. Si se lastima el titular, alguien tiene que entrar. Eso es un hecho. Entonces, ¿quién te puede ayudar a llevar la estadística? El quarterback de segundo equipo. O el de tercer equipo si tienes ese lujo de tener un quarterback de tercer equipo. O si tienes equipos de secundaria o de middle school y de high school, tráete a tu quarterback de middle school a que te lleve las estadísticas del equipo de high school. Pero al quarterback, tiene que ser el quarterback porque esa es la manera en que tu quarterback también va a aprender del sistema. Muy bueno. Entonces, creo que ese es un buen tip donde pueden empezar a implementar todo esto. Buenísimo, Jorge. Y te tenemos también grabado con la promesa. No lo vamos a olvidar. Perfecto. Cuenten conmigo. Solo tenemos un jugador en la actualidad que si Dios quiere y todo sale bien, lamentablemente con esto de la pandemia espero que no se atrase, que es Ricardo el joven Tristán, muy responsable, muy dedicado, muy enfocado al deporte, es un atleta nato, buena estatura, con buen entrenamiento, creo que puede crecer un poco más, tiene 16, 17 años, no sé cuánto mide, 6 pies, 6'1", no sé cuánto debe estar pesando ahora mismo, los coaches que más lo conocen cuánto puede estar Tristán, pero es un jugador que hace la diferencia adentro, fuerte, corre la bola, apaña la bola, bloquea muy duro, y yo creo que ese ahora mismo es para esa posición, yo me atrevería a decir que en nuestra liga es uno de los mejores atletas que tenemos para un buen tight end. No sé, coaches, ¿qué dicen ustedes? Totalmente, a mí en lo personal yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. Simplemente que, bueno, su cualidad física aquí la han explotado más usándolo como outside receiver, pero con esa cualidad física que él tiene, es el prototipo perfecto para jugar tight end en esta liga. Pues con todo gusto, hablando específicamente del tight end, cuenten con mis conocimientos y con mi ayuda. Pues yo soy dueño de mi tiempo en cuanto al trabajo, entonces tengo la facilidad de acomodar mis horarios muy fácilmente para la hora que ustedes necesiten charlar. Listo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias, coach. Saludos. Hasta luego. Listo, pues. Gracias. Hasta luego, coach. Acabo el meeting, pues. Buena semana. Y por ahí les avisamos quién es el orador del próximo domingo. Hasta luego. Hasta luego. Ok, Ibarra. Hasta luego. Nos vemos. Manuel Mes, ex Borrego, jugó contigo en el 90. ¡Hey, Mes! ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí me gusta mucho el interés que están presentando con los jugadores panameños, ya que los que tuvimos la oportunidad, que en mi tiempo fuimos 3, Claro. fue porque estuvimos estudiando.
pero me alegra que estén viendo el biotipo del jugador panameño y créanme que pueden sacarle mucho provecho. Claro que sí. Entonces, Ibarra, te esperamos en Panamá cuando tengas la oportunidad. Y acá en Por Panamá tienen las supuesto. puertas abiertas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Espero verte pronto. Un abrazo, hermano. Ok, igualmente. Un abrazo a la distancia. Hasta luego. Bye bye. Okay. Hasta luego, coach. Gracias por su tiempo. Vamos a estar en contacto. Así que por ahí le envío algo. Gracias. Que esté muy bien. Un abrazo a su familia y que todo el mundo esté sano por allá. Igualmente. Cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente, coach. Salgo. Bye bye. Ricardo, hasta luego. Gracias.